Muy buenas noches. Quiero darles la más calurosa bienvenida al Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a Pilar Godoy, una artista chilena e investigadora textil. Ella encuentra en este arte un camino para generar puentes interculturales, conociendo y vinculándose con artesanos textiles de distintos lugares. Ha participado en talleres en Oaxaca y Chiapas, México, en Sao Paulo, así como en Argentina. El año 2018 expuso la muestra Chile, Perú y México, Gráfica, Diseño y Textil en el Museo de las Culturas del Mundo de Ciudad de México. Pilar es miembro del Comité Nacional de Conservación Textil y dentro de su práctica creativa trabaja a través de técnicas como el tejido, teñido, bordado y pintura sobre tela con tintes naturales, así como la cestería. Pertenece al colectivo de artistas chilenas Nido Textil, que parte de la tradición como referencia para la experimentación. Es una agrupación que impulsa la apertura de espacios de reflexión de técnicas textiles a partir de miradas del mundo diferentes que contribuyan al conocimiento de nuestras identidades. El año 2017 trabajó con niños y mujeres del pueblo shipibo de la Amazonía para la realización del proyecto Relatos Bordados, en colaboración con la escuela Nihuinti, que quiere decir Corazón de la Amazonía, y la maestra curandera shipiba Ida Ramos. El resultado de este taller podemos disfrutarlo en la exposición que acabamos de inaugurar en la galería de nuestro centro cultural, que pueden verla acá saliendo a la izquierda. Y bueno, ahora los dejo con Pilar para que sea la que les cuente sobre esta bonita experiencia. Muchas gracias. Gracias, Gretna. Bueno, este es un trabajo que vengo desarrollando ya una investigación con el pueblo shipibo desde el año 2015, donde en un comienzo fue mi enamoramiento por los textiles desde los bordados y luego empezar a descubrir todo ese conocimiento muy profundo que también tiene esta cultura, como su linaje a través de las plantas, de la curandería y la relación y la integración del arte en estas prácticas medicinales que ellos tienen. Me relaciono ya, como les decía, hace como 5 años con un pueblo en San Francisco de Yarinacocha, o sea, con un grupo, una agrupación de chipibas y chipibos de San Francisco de Yarinacocha, en relación también a un grupo de chilenos de otro centro que se llama Aninichobo, que en chipibo es Casa Grande de la Selva, y en conjunto pudimos hacer un trabajo donde se gestó un proyecto que en un principio no tenía mucho pie ni cabeza, sino era más que nada como las ganas y la motivación de poder trabajar con un grupo de niños en una escuela chipiba, como decía Gretna, que es Nihuinti. Y es una escuela bien especial porque es un espacio donde los niños y las niñas van a aprender de sus tradiciones medicinales. La cultura chipiba, como les decía, tiene este linaje que viene con curanderos o chamanes, como se les llama ahora, que es un linaje que es una tradición que pasa de generación en generación y trabajan con plantas que ellos les llaman plantas rao o plantas maestras. Es decir, como si la selva fuera una biblioteca, pudiéramos como aprender a través del contacto y la relación con las plantas y con el mundo espiritual que ellos tienen. O sea, a partir de la espiritualidad de las plantas, se va relacionando, se va haciendo un diálogo y una relación con el contexto mismo, el entorno natural, el respeto por la tierra y por la vida que en donde estamos habitando. Entonces, esta escuela lo que quería hacer, o lo que quiere hacer, es seguir esta tradición y poder a los niños entregarles herramientas para que esta práctica pueda continuar.
Entonces desde ahí nació este proyecto, trabajo que duró 4 meses, donde yo iba a la escuela 3 veces a la semana a realizar y a proponer un taller donde los niños en un momento pudieran simplemente realizar juegos, ejercicios de creatividad. Ahí están los niños en su escuela, donde también les hacen clases maestros chipivos. Es una escuela donde el director es chipivo, los maestros también. En ese tiempo, esto fue el año 2017, la escuela igual ha ido cambiando. Ya no están los mismos niños con los que yo trabajé antes, ni los mismos maestros, pero en ese momento trabajamos con Ángel Ramos, que es el que se ve al fondo, y Ángel López e Ida Ramos. Siempre es muy en comunidad, como que está la familia ahí muy enlazada, entonces son la maestra, es la mamá del otro maestro, la mamá del director, todo está muy como enlazadito. Y los niños aprendían de plantas y bueno, salían a recorrer sus plantas. Ella es Ida, que también fue parte fundamental de este proyecto, porque para mí yo decía, yo no soy la que les voy a enseñar nada, sino de qué manera podemos abrir un espacio para simplemente recordar y rehabitar lo que ya es de todos, lo que es de ellos, y que finalmente también es un espacio donde nos va enlazando a todos, porque es algo más allá de solo un pueblo, sino que es un conocimiento que es de la tierra. Entonces, desde esa perspectiva, tuvimos un vínculo muy cercano con los niños. Yo, como ya venía conociendo a esta comunidad en particular, ya el lazo fue mucho más rápido de poder crear una confianza para entrar en un proceso creativo que es súper importante y poder tener una libertad. Entonces con los niños solamente hacíamos juegos para que ellos se empezaran a soltar y a poder abrirse a este espacio. Juegos distintos que iban saliendo, nos pintábamos. Entre medio también se hicieron muchas prácticas que se relacionaban a sus mismas tradiciones. Por ejemplo, en uno de los videos que está en la muestra, nos pintamos también con huito, que es un fruto que lo practican las chipivas para poder pintarnos los diseños. Los diseños chipivos tradicionales, el nombre es kene. Y este kene, que es un diseño que no solamente es visible en la artesanía, en los bordados, en la cerámica, en las propias casas, sino también es un diseño invisible que está en todos nosotros. Entonces ahí nosotros empezamos también a hacer un espacio donde los niños pudieran preparar el huito, pudieran trabajar en conjunto y a través de Ida, que era la que siempre estaba ahí, ella fue la que nos iba guiando a través de este mundo desde lo más tradicional y lo más antiguo y esta memoria que está muy presente. Entonces, dentro de la cosmovisión se habla de que todos tenemos un diseño y que este diseño es parte de nosotros desde nuestro nacimiento, pero cuando ocurren algunas desarmonías, desequilibrios, enfermedades, como que este diseño fuera roto o como que algo no estuviera ahí como calzado. Entonces, lo que hace el trabajo de toda la práctica con las plantas y de la curandería vegetal es poder traer a estos espíritus de los diseños y poder rebordarnos o poder rediseñarnos, como si todos estuviéramos en un mismo tejido. Entonces, este fue un trabajo muy colectivo donde participaban tanto niñas como niños. También ahí en la tradición, esto es un arte más femenino, porque trabajan a través de una planta que se llama quenehuaste, es la planta de los diseños, que a las niñas de muy chiquitas, esto es unas papitas que están debajo de la tierra, se sacan las papitas, se rayan antiguamente con la lengua de un pescado que se llama paiche, sacaban como estas gotitas, este juguito, y le echan a las niñas en los ojos y en el ombligo. Y va entrando hacia el mundo del espíritu de la planta, y que yo siento
porque he tenido también esta experiencia de poder compartir tanto con el aprendizaje con las artesanas y con mi misma práctica a través de las plantas, es como comprender también un lenguaje que es no verbal, sino un lenguaje que es gráfico y que está en estos mundos más invisibles y que lo podemos materializar desde el arte, por ejemplo, desde la danza, desde los ícaros, que son los cantos. Entonces, desde ahí también, haciendo ese lazo, fue cuando empezamos a trabajar relatos que Ida Ramos, que era la maestra, les empezó a contar a los niños. Siempre los contaba en lengua chipiva y como yo entendía algunas cosas, pero no todo, entonces la comunicación que teníamos con los niños también era a través de lo gráfico. Entonces yo a través de los dibujos que empezamos a hacer, luego que Ida iba relatando, empezamos como a comunicarnos también y ellos me iban explicando algunas historias, no todas, siempre era como bien ahí nebuloso, pero sí salían algunos personajes o algunas imágenes muy particulares que eran de las plantas de las que ellos mismos estaban relacionándose o aprendiendo, imágenes de, por ejemplo, animales en relación con los seres humanos. Estos son un poco los dibujos que fueron saliendo en un principio, que estaban en croqueras, que las íbamos ahí trabajando diariamente. Luego de esto, cuando empezamos ya a recolectar una cierta cantidad de imágenes, los niños empezaron también a aprender sobre técnicas tradicionales, que ya venían trabajándolas el año anterior a que yo haya llegado a la escuela, con la misma maestra Ida, y estas técnicas tenían que ver con teñido, y ahí les voy a contar un poquito. Después estos dibujos empezaron a pasarlos a telas. O sea, ya habíamos decidido que lo íbamos a trabajar en tela y empezaron ellos mismos a elegir cuáles eran las imágenes que querían poder proyectar en este formato o en este soporte. Desde ahí hubo una mezcla de imaginarios, tanto de ellos como de los mismos dibujos que ya habían hecho antes, como también de, por ejemplo, plantas que ellos habían estudiado, de referencias que tenían con su mismo profesor, de todo el proceso que ya venían aprendiendo desde antes. Y luego empezamos con el trabajo de teñido, donde lo que hicimos finalmente era como disponer los materiales, pero todo este trabajo como de traspaso de información era más que nada desde su maestra, desde el mismo conocimiento ya de ellos, hacia los niños. Igual decir que el trabajo con las prácticas artesanales es algo que está muy vinculado y muy integrado igual a la cultura. Desde chiquititos siempre están viendo a sus madres, abuelas, bordar, pintar o hacer cerámica, entonces tampoco es algo ajeno. Pero sí lo que ha empezado a pasar y ha empezado a transformar un poco la visualidad es que también muchos jóvenes tampoco están queriendo vincularse tanto a sus propias tradiciones o memorias. Entonces, por lo tanto, estos espacios también, lo que nosotros un poco queríamos vincularlo con la escuela y con la idea de Roger, del director, era que los niños empezaran también a integrarlo con sus mismas tradiciones. Entonces, la caoba es una práctica antigua y que todavía se sigue realizando, que es el teñido de la corteza de este árbol, que cuando actúa con el barro, que es un barro especial que es de los humedales, empieza a reaccionar y a fijarse en la tela y a trabajar como una pintura que es bien negra, entonces queda el dibujo muy fijado. La caoba, bueno, tiene una cualidad que es tanino y el barro tiene el hierro, que es lo que ocurre, produce la oxidación cuando está en contacto con materias orgánicas, entonces ahí trabajan muy bien en conjunto.
Ahí están los niños, bueno, pintando con la ida, y ahí es cuando el barro queda gris en un primer momento, y después muy mágico que cuando se lava ya queda negro. Entonces, desde ahí ya todo ese proceso, todo lo hicieron los niños, desde el teñido hasta la pintura. Y luego, cuando empezamos a entrar ya en la parte del bordado, también obviamente habían diferencias. Las niñas tenían porque esto era un grupo de 10 niños y niñas, 4 niñas y 6 niños. Los niños eran un poquito más lentos para bordar, pero bordaban casi la totalidad. Las niñas tenían ya como una práctica un poco más incorporada, eran un poquito más grandes, entonces podían terminarlo con mucha más facilidad. Pero en esa circunstancia igual sentí que era importante la apertura a las madres, a las abuelas, a las hermanas, para que también pudieran aportar en estos bordados, pudieran también desde ahí entrar hacia el mundo más que tenía que ver con el diseño mismo del quené y en relación al imaginario o a las representaciones que los niños ya habían plasmado. Y además para poder también incluirlas en el propio proceso educativo de los hijos, porque es toda una comunidad que se empezó a armar en esta escuela. Y ahí, bueno, están los niños ya con sus trabajos terminados y pudimos hacer una exposición muy simple ahí en la escuela, donde los niños pudieron contar también un poco de sus trabajos, de qué es lo que habían plasmado. Y ahí ya estamos todos, estaban bien chiquititos, ahora ya están un poco más grandes porque esto fue el 2017. Muchos de estos niños o niñas ya no están viviendo en San Francisco, algunos vinieron algunos a Lima, hay otras chicas que están en Ica. Entonces, esta escuela también como es independiente, entonces también tiene unas fluctuaciones ahí como de continuidad. Pero para mí este trabajo siento yo como una experiencia para compartir y que me gustaría mucho que pudiéramos como intercambiar también experiencia en este conversatorio, que pudiera ser un diálogo como para poder compartir cómo los procesos creativos son muy importantes como herramientas de canalización de todo el contexto que está pasando, sobre todo del contexto social, cultural, cómo el arte puede ser un mecanismo de libertad, un mecanismo de autonomía y de memoria, porque desde mi experiencia me he podido dar cuenta cómo los textiles sobre todo son una herramienta de memoria, son un registro gráfico que nos dan cuenta de cómo yo puedo convivir y habitar en los espacios donde me encuentro. Entonces, en este caso, claro, en la selva con los niños, ellos pudieron plasmar desde su mirada su cultura y trabajar también desde la memoria y desde las tradiciones. Pero dar también un poco la palabra, o si tienen preguntas también podemos ir dialogando, pero poder generar una conversación en estos contextos sociales, de también todo lo que está pasando a nivel político como Latinoamérica, cómo nos vamos uniendo también y cómo podemos realizar estos intercambios que desde tiempos muy antiguos ya se realizaban y finalmente no es como solamente un acto de extraer la información de los pueblos originarios, sino de un intercambio y una reciprocidad que se hace en relación al vínculo, en relación al respeto por el conocimiento del otro y de qué manera nos vamos nutriendo mutuamente. Eso como a grandes rasgos. No sé si ahí doy la palabra también, si alguien tiene una pregunta o quiere contar de su experiencia, también está bien. Gracias. ¿Se puede decir que ¿cómo se llama este pez del Amazonas? Se pintan con un barro. Lo del pez. Sí. Lo del paiche es solamente, yo lo dije porque estaban rayando.
Lo otro es el huito, que es lo que sirve para pintar, es una pintura corporal. Ah, pero no les dura mucho tiempo. O sea, no, No dura 1 o 2 semanas. Lo ocupan también para pintar el pelo. Las chipivas se ocupan, tienen un proceso para eso, como un tratamiento. Y también sirve para pintar, para teñir las telas. ya, es se puede decir los dientecitos de la piraña, ¿no? ¿De la piraña dijiste? ¿O paiche? Un paiche, pero eso es para rayar. Pero yo lo conté para rayar cuando sacan la planta, que es una planta que ellos ocupan de los diseños, para las mujeres, es como un tubérculo chiquito. Y eso lo rayan, lo rayaban antiguamente con esa lengua. Sí, quería compartir. Mira, yo he elaborado unos libros sobre la cultura andina, ¿no? Y sobre las tablas de Sarwa y sobre las piedras de Huamanga y los artesanos de Ayacucho, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que tú has hecho es muy importante, ¿no? Porque de todas maneras, o sea, plasma la cultura y transmite los valores de la comunidad, ¿no? Y nos integra más como país, hablando de Perú, ¿no? Creo que tú has tenido más experiencia internacional, te has ido a México, no sé. En realidad es sumamente importante que esto se difunda. Yo ahora estoy en un proyecto, voy a hacer otro libro justamente de la cultura amazónica. Son libros para niños, ¿no? Y han tenido muy buena acogida todo lo que es la transmisión de esta cultura a través del arte, ¿no? O sea, yo te felicito realmente el trabajo precioso que has hecho. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, buenas noches, gracias Pilar, gracias también por este espacio que nos permite reaprender la forma de nuestros pueblos, cómo compartieron y que de poco a poco nos han hecho olvidar. Yo creo que todos venimos de esa matriz de la tierra, sino que estos últimos años por los intereses de grupos pequeños de poder que quieren un dominio y como quien dice eliminar el conocimiento para todas y todos. América del Sur es un país que tiene mucho que dar para la revalorización humana, para rescatar valores, para rescatar un orden social y creo que este trabajo inspira a integrarnos más, inspira a mirar dónde vivimos, inspira a respetar al otro por sus formas, por sus colores. La segregación es un punto que ha permitido la violencia entre mujeres y varones de diferentes edades. Si tienes un poco más de dinero y la otra persona no tiene, es motivo de maltrato. Pero el conocimiento es un motivo de unidad. El conocimiento es un motivo de orden, de respeto. Entonces el conocimiento es para todas, es para todos. La labor de los pueblos preincas e incas de América del Sur estuvieron basados en eso, en el respetar y en el ayudar a que tus dones sean los que rijan tu camino. Por eso es que tenemos todavía este valor arqueológico, este valor de la cultura viva, porque el corazón no mata, el corazón, la mente, es para unir el camino, es para intercambiar las formas, las esencias de la vida. Y muchas gracias, Pilar, por este trabajo que está buenazo. Yo no me quería tampoco desprender del video que está en la otra sala, escuchar los ícaros que te mueven hasta la célula más íntima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pilar, un proyecto muy interesante. Yo me estaba preguntando si has encontrado similitudes entre el pueblo mapuche y los chipivos del Perú. En cuanto al arte, en cuanto a la cultura. Sí.
No específicamente con el pueblo mapuche, que también tiene obviamente su linaje de curandería. Yo no lo he estudiado tan en profundidad. Yo igual vengo en la zona donde yo vivo en Chile, está la cultura concagua, que es una cultura también preincaica que ya no existe como de manera así como los chipivos que están ya todavía viviendo. Solamente hay restos arqueológicos que han sido encontrados, incluso tapados, porque como en todos lados, un estadio arriba de un cementerio. Entonces, pero sí ellos tienen mucha relación con, yo siento, los chipivos. De hecho, hay una arqueóloga chilena que se llama Paola González, que hace todo un estudio de relación de los diseños chipivos con los diseños diaguita. Los diaguita también están, bueno, en Chile, en Argentina, pero en esta zona, y también tuvieron influencia en la zona donde yo vivo, porque ahí está la cultura concagua con influencia diaguita e influencia inca. Entonces, no es que sean los mismos diseños, pero sí tienen similitudes gráficas, como por ejemplo, casi yo podría decir la mayoría de los diseños chipivos a nivel gráfico tienen siempre un marco, que son los que van como conteniendo, protegiendo este diseño interior. En muchos textiles andinos también siempre hay unos bordes. En los textiles mapuches también, de hecho, tienen unos nombres como de las líneas que van en las orillas para luego dar paso a todo el diseño como al centro. Y bueno, y también todo el linaje que tiene que ver con la curandería. Se han encontrado también restos de tablillas inhalatorias de plantas. Entonces hay una relación, yo siento, muy desde Latinoamérica de lo que tiene que ver con el diseño o el arte y las prácticas también medicinales o curativas con plantas, como que te abren hacia otro mundo espiritual o a otra imagen que también nosotros habitamos. En eso yo podría como hacer esas similitudes. Gracias. ¿Puedo hablar? Sí. Ya que tengo el micro. Bueno, ayer conversamos un poco, Pilar. A mí me encantó este proyecto, desde que lo vi por ahí, que lo ibas a presentar. Tiene mucho que ver con un trabajo que hacemos también con María Cristina y con un grupo de amigas, que es energía y salud. Dentro de la formación que hemos tenido justamente este año, nos explicaron, nos abrieron un mundo porque nos dijeron que cuando la persona está conectada puede ser creativa. Y cuando está libre, entonces esa creatividad no tiene límites. Y en el niño lo encontramos totalmente abierto, ¿no? Es el lugar, y lo comenté ayer, es el espacio más hermoso para trabajar, porque en una de esas encontramos que todavía no tiene ningún límite, no tiene una estructura como de que lo juzgaron, de que esto no está bien. No, es tan abierto que su creatividad puede dar pues al 1000%. Y creo que tú lo has conseguido, y eso me parece, en todo espacio, ¿no? Me parece muy necesario, ¿no? Porque ese niño que se ha podido expresar de pequeño, pues va a ser un ser humano también, yo creo que con muchas más posibilidades de tener en todos sus aspectos de vida, pues esto de la mano, ¿no? En un momento como el que estamos pasando ahora en las ciudades, los niños ya no tienen esa capacidad de expresión tan a flor de piel, ¿no? Porque su contacto con la naturaleza lo han perdido. A veces estamos entre todo cemento, y estos espacios pequeños de llevarlos al parque o a un zoológico, que vean animales, se están volviendo tan escasos que ver la cara de felicidad de estos niños, en verdad, me inspira, como han dicho las demás personas que han comentado. Tu trabajo es inspirador para nosotras también. Ya cuentas conmigo, yo quiero ir a Pucallpa y espero que alguna más también se anime y te acompañe la próxima vez, porque creo que un proyecto así no se debe dejar en una experiencia, sino multiplicarse y hacerlo en otros espacios, ¿no? Bueno, gracias. Sí, igual también pasar ahí como un dato,
que también las personas interesadas que quieran ir a ver la escuela, porque también estamos hablando con Roger, el director, para poder también como abrir este espacio y que pueda seguir ahí continuando y para los nuevos niños que lleguen, como tener esa opción de continuidad que esté abierta. Y también siento que sí, pues es muy importante la creatividad en estos tiempos, porque son los mecanismos de libertad y de autonomía, como por más encerrados que uno pueda estar o en un edificio, estos mundos como que nos conectan hacia otros espacios. Y también siento que la educación muchas veces se ha convertido en una conducción bueno, no sé, a mí no me gusta mucho cuando, por ejemplo, a los niños le hacen solo rellenar cosas, como porque es muy desde una conducción. En cambio, cuando te enfrentas después, incluso cuando adulto, a una tela, en mi caso en blanco, de qué manera puedo plasmar todo lo que pasa en mí, porque es tanta la información que va llegando, que vemos, los estímulos, que tiene que haber como un vaciamiento también, y cómo las artes nos permiten ese camino de vaciar y materializar, y yo después de una tela la puedo tocar, oler, sentir. Entonces, si desde chicos, desde niños, siempre estamos cultivando estos espacios donde podamos ser autónomos en cuanto a lo que creamos, entonces también eso siento que es una experiencia de vida, o sea, para toda la vida, que cuando estemos grandes no necesitamos estar conducidos ni controlados por los sistemas más controladores. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los invito, para los que no han visto y los que ya la vieron, a ver la muestra que está acá al costado sobre el trabajo de Pilar. Muchísimas gracias, Pilar. También. Gracias. Quería hablar bueno, yo tuve la suerte de conocer un poquito de este proceso por Pili, y un poquito como volviendo a lo que decía aquí la amiga que ha venido, yo sí encuentro una suerte de semejanza entre el pueblo shipibo y el pueblo mapuche, que es algo que a mí me atrajo mucho. Yo siento que ambos son pueblos que existen por su resistencia, y eso me hace admirarlos bastante, ¿no? El pueblo mapuche resiste, es un pueblo oprimido, amenazado completamente, pero que se ha mantenido en sus tradiciones, en su identidad. Y es una nación, por ende, es una nación mapuche, y ellos se consideran eso, ¿no? Y luchan por eso. El shipibo también siento que es un pueblo amenazado, tan amenazado, y que justamente ha resistido, y justamente este tipo de trabajo, volver a las historias, utilizarlas, el arte ancestral, les va a crear a estos niños eso que es la identidad, que es algo que se va a llevar para siempre y que va a formar parte de su ser. Entonces yo sí creo que, en mi humilde opinión, hago esta comparación, este reflejo, ¿no?, entre ambos pueblos, los cuales yo admiro bastante, ¿no? Y quería decirte muchísimas gracias por contribuir, y sobre todo, ojalá desear que esta muestra se dé aquí y se dé en muchos lugares más, porque sería interesante saber, ¿no?, qué tan factible puede ser tener esto en escuelas, en otros espacios, para otros niños también. Muchas gracias. Gracias a ti. Eso. Muchas gracias a todos, y que bueno, que todos los pueblos ahí puedan seguir con la resistencia. Esa es la idea. Y vayan a ver la muestra si es que no han ido.